Buenas tardes, doctor y compañeros. Vamos a hablar sobre la exploración del examen físico neurológico. Nuestro grupo está conformado por Fabiola Hualpa, Antonella Gaibor, Diana Siccha, Damaris Salazar, Jerry Torres y mi persona, Yulisa Prado. Bueno, hoy día vamos a medir lo que es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow se mide con una respuesta ocular, una respuesta verbal y una respuesta motora. Si al acercarnos al paciente tiene abiertos los ojos, de forma espontánea obtiene la calificación más alta, que es de 4. En la respuesta verbal realizaremos preguntas al paciente, en la cual el paciente tiene que estar orientado en tiempo, espacio y lugar. ¿Me ayudas con tu nombre? Carlos. ¿Sabes qué día es? Viernes. ¿Sabes dónde te encuentras? En Cuenca, en mi casa. Bueno, la puntuación del paciente sería de 5, que está orientado en tiempo y espacio. Ahora realizaremos lo que es la respuesta motora. En la respuesta motora mediremos lo que son, si el paciente puede realizar esfuerzos y cosas así. Entonces le pediremos al paciente que levante las manos, las dos manos. Puedes hacer puño y soltar. Puedes hacer fuerza. Bueno, aquí vemos que el paciente obedece a lo que se le está pidiendo. Entonces tendrá una calificación de 6, que sumaría 15. Esto quiere decir que el paciente al nivel de la conciencia se encuentra bien. Tenemos 12 pares craneales. Estos pueden ser sensitivos, motores y mixtos. Exploración de los pares craneales. El primer par, que es el nervio olfatorio. Para ello, en recipientes vamos a poner olores agradables como la esencia de vainilla, el clavo de olor y el café. No se deben usar sustancias irritables como el amoníaco o el vinagre, ya que estos pueden causar irritación de las terminaciones sensitivas del quinto par. Para realizar la exploración del primer nervio, el olfatorio, vamos a pedirle a nuestro paciente que con un dedo ocluya una fosa nasal, que cierre los ojos y cierre la boca. En la otra fosa nasal que no está ocluida, vamos a proceder a colocar el olor. Por favor, perciba. ¿Puede percibir el olor? Sí, ¿El olor es agradable o desagradable? agradable. ¿Puede decirnos de qué olor se trata? De café. El paciente puede percibir el olor, por lo cual no tiene una alteración en el primer nervio, que es el par olfatorio. Si el paciente no percibe el olor, puede tener una alteración, como una hiposmia, que es una disminución del olfato, o una anosmia, ausencia de olfato. A continuación vamos a realizar la exploración del segundo par, que es el nervio óptico. Aquí vamos a evaluar lo que es la agudeza visual, el campo visual, la visión de los colores y el fondo de ojo. Vamos a evaluar la agudeza visual. Para ello vamos a emplear dos tablas, la de Snellen y la tabla de Jagger. La tabla de Snellen se usa para evaluar la visión de lejos y la tabla de Jagger la usamos para evaluar la visión de cerca. A continuación vamos a evaluar la visión de lejos, para lo cual emplearemos la tabla de Snellen, para lo cual nuestro paciente debe colocarse a 2 metros de la tabla de Snellen. Le vamos a pedir que con una mano ocluya su ojo, el cual no va a ser evaluado, y con el otro ojo que no está ocluido nos lea por favor la letra que dice en la primera fila. La E. En la segunda. F, E. En la octava. F, E, L, O, P, Z, D. Como podemos ver, nuestro paciente no presenta ninguna alteración de la agudeza visual, por lo que decimos que tiene una agudeza visual normal. Si el paciente presenta alguna alteración que le impide leer la tabla de Snellen, vamos a realizar lo siguiente. Nos vamos a colocar frente a nuestro paciente. Colocaremos nuestra mano cerca del paciente y le pedimos que por favor nos diga cuántos dedos tenemos. 5. Si el paciente puede decir cuántos dedos tenemos, se denomina una visión cuenta dedos. Si este no logra ver cuántos dedos tenemos, pero sí ve los dedos, se denomina una visión en bulto. Pero si el paciente solo ve un haz luminoso sobre su pupila, se denomina visión luz. Ahora vamos a evaluar la visión de cerca, para lo cual vamos a utilizar los optotipos de Jagger. Le vamos a decir a nuestro paciente que con su palma de la mano ocluya un ojo y con el otro nos proceda a leer lo que dice en la tabla de Jagger.
A partir de los 40 años, gradualmente se torna cada vez más difícil enfocar los objetos para verlos de cerca. Por ejemplo, notará que tiene que alejar los brazos para leer el diario. Como podemos observar, nuestro paciente no presenta ninguna alteración. Ahora vamos a evaluar la visión de los colores, para lo cual emplearemos la tabla de Ishihara. En esta tabla vamos a encontrar números compuestos por puntos de diversos colores sobre un fondo de puntos de diversos colores, para lo cual le vamos a pedir a nuestro paciente que por favor nos lea los números que dicen aquí. 29, 5, 3. Como podemos observar, nuestro paciente presenta una visión cromática normal. Los pacientes que presentan discromatopsia nos van a decir un número diferente al real. Podemos encontrar alteraciones como daltonismo, acromatopsia, metacromatopsia o monocromatopsia. Vamos a realizar la evaluación del campo visual. Para ello se debe efectuar una campimetría o perimetría, que en la actualidad se puede realizar un examen del campo visual computarizado. Esto debe estar a cargo del oftalmólogo. En el consultorio se realiza un examen de campo visual por confrontación. Para realizar el examen del campo visual por confrontación, nos vamos a colocar a una distancia de 50 centímetros de nuestro paciente frente a él. Le pedimos a nuestro paciente que ocluya un ojo. En este caso, nuestro paciente ocluyó el ojo derecho y el examinador ocluirá su ojo izquierdo. Luego, el examinador extenderá su dedo índice de afuera hacia adentro y le pedirá al paciente que cuando esté el dedo índice en el centro del campo visual nos indique. Ya. Vamos a realizar la evaluación del fondo de ojo, para lo cual requerimos un lugar donde haya poca luz con el objetivo de que la pupila se encuentre dilatada. Para esto le pedimos a nuestro paciente que se coloque frente a nosotros a una distancia de 10 centímetros. Si evalúo el ojo derecho, voy a tomar el oftalmoscopio con mi mano derecha. Con la mano que queda libre voy a apoyarla sobre la cabeza de nuestro paciente y con el dedo pulgar voy a elevar el párpado superior. Voy a proceder a observar distintas estructuras como lo es la pupila, que es circular, plana, de color amarillo rojizo. En el centro va a haber una pequeña depresión, que es la excavación fisiológica. Luego voy a observar la retina, en donde voy a encontrar una zona central avascular, que es la mácula. Vamos a realizar la evaluación del tercer par, que es el nervio motor ocular común, que es el oculomotor, el cuarto par, que es el nervio troclear, y el sexto par, que es el nervio motor ocular externo. Estos nervios se evalúan en conjunto debido a que sus funciones se complementan. Vamos a realizar la exploración del cuarto par. Para ello le pedimos a nuestro paciente que incline la cabeza de un lado hacia el otro con la mirada fija hacia el frente. Vamos a observar que el ojo contrario a la inclinación va a tener un pequeño movimiento lateral. Vamos a proceder a evaluar el sexto par. Para ello colocamos nuestro dedo frente al paciente, le pedimos por favor que siga nuestros movimientos laterales. Vamos a ir por título el rankeador número 3 como Jorgito Masvidal. Y aquí está la ficha técnica. Diferencias y similitudes entre ambos. La estatura y el alcance están a favor de Kamaru Usman. 2 años. Evaluando así los músculos rectolaterales, derechos e izquierdos. Vamos a realizar la evaluación del quinto par, que es el nervio trigémino, para lo cual vamos a evaluar primero la función de este nervio, para lo cual vamos a decir a nuestro paciente que por favor apriete los dientes y el examinador va a palpar los músculos temporales y luego los músculos maceteros. Esto con el fin de determinar la fuerza de contracción de los músculos. Ahora le pedimos a nuestro paciente que por favor mueva su mandíbula de un lado a otro. Si el paciente presenta alguna dificultad para mover la mandíbula de un lado a otro, decimos que tiene una debilidad de los músculos pterigoideo lateral y maceteros. Ahora vamos a evaluar la función sensitiva del nervio trigémino, para lo cual utilizaremos un algodón que pasaremos por la cara de nuestro paciente por ambos lados. El paciente nos debe decir cuando siente el algodón. Sí, lo siento, sí lo siento, sí lo siento. Ahora vamos a realizar la exploración del reflejo corneal, para lo cual nos colocamos a un lado del paciente por fuera de su línea de la visión. Le pedimos al paciente que mire hacia arriba y a lo lejos. Con la punta de un algodón vamos a tocar, a rozar su córnea.
sin tocar las pestañas. Lo normal será que el paciente parpadee. Se pueden encontrar alteraciones como la neuralgia del trigémino. A continuación examinaremos la función del séptimo par craneal, pidiéndole a la paciente que primero levante las cejas lo más alto que pueda. Luego le pedimos que cierre los ojos lo más apretado posible. Intentando abrírselos, observamos la cara y los pliegues nasolabiales, que sean simétricos. Asimismo le pedimos que infle las mejillas y tratamos de desinflarlas. Luego procedemos a que haga sobresalir el mentón, mostrando los dientes inferiores, viendo así el músculo platino. Octavo par craneal. Para esto evaluaremos la función auditiva del octavo nervio, examinando la audición haciendo un sonido para distraer, por ejemplo el frote de los dedos cerca de un oído. Luego susurramos algo al oído opuesto o un poco alejado del oído distraído, pidiéndole al paciente que repita si entendió esto. Ya. Asimismo, si la audición es anormal, distinguimos entre pérdida auditiva conductiva y neurosensitiva con las pruebas de Wine o Weber. Realizando la prueba de RIM, que consiste en hacer vibrar el diapasón y situarlo en la apófisis mastoides del oído, que explora. Se le pide al paciente que avise inmediatamente cuando deje de percibir el zumbido. Se sitúa el diapasón frente al conducto auditivo externo y se le pregunta si aún oye la vibración. En condiciones normales se volverá a percibir el sonido, ya que el aire es mejor medio conductor que el óseo. En caso de que el paciente no perciba el sonido por vía aérea, debemos realizar la prueba de Weber, haciendo vibrar un diapasón y situándolo en el vértice del cráneo. Si el sonido se percibe igual en ambos oídos o mejor en alguno de ellos, el paciente es sano, la conducción por vía ósea es igual en ambos lados. Si la paciente presenta vértigo, examinaremos la función vestibular del octavo nervio craneal. Para eso realizaremos la maniobra de Dix-Hallpike. Sentamos a la paciente para que cuando ésta se acueste, la cabeza, no el cuello, se extienda sobre el borde de la camilla, pidiéndole que gire la cabeza a 45 grados hacia el lado. Si la paciente sabe que rotar la cabeza hacia un lado causa los síntomas, que gire hacia el otro lado primero. Acostamos boca arriba sosteniendo la cabeza, manteniendo los ojos abiertos, asegurándola que la cabeza es derrotada ligeramente más abajo que el nivel de la camilla. Observando los ojos durante 30 a 60 segundos, viendo si no existe la presencia de nistagmos. Asimismo, sentamos a la paciente y repetimos esta maniobra en dirección opuesta. Si la paciente tiene vértigo agudo, examinamos el reflejo oculomotor de estimular con la prueba de impulso cefálico. Esta prueba nos ayuda a diferenciar el vértigo periférico causado por una neuritis vestibular del central como un evento cerebeloso agudo. Pedimos que mire fijamente un objeto situado al frente del examinador, mientras movemos la cabeza de un lado al otro normalmente. Si no hay movimientos sacádicos al dejar de moverla, si los hay, sugeriría pero no probaría un problema periférico. Noveno y décimo par craneal. Para examinar la función combinada de estos nervios craneales, noveno y décimo, observando si el paladar se eleva de una manera normal y simétrica, pidiéndole a la paciente que haga un sonido como IU o OA. IU, OA, IU, OA. Onceavo par craneal. Para el onceavo par craneal se evalúa con la fuerza de los músculos esternocleidomastoideo y trapecio. Para el trapecio, la paciente debe encogerse de hombros contra la resistencia de sus manos, para así evaluar la fuerza del esternocleidomastoideo. Rotamos la cabeza a cada lado contra la resistencia del esternocleidomastoideo derecho, moviendo la cabeza asimismo hacia el lado izquierdo. Doceavo par craneal. Examinamos el doceavo par craneal evaluando lo que es la fuerza de la lengua. La paciente debe sacar la lengua en posición recta, observando si hay una desviación hacia un lado. Si se sospecha de ELA, debe observarse si hay fasciculaciones, observando qué tan fuerte empuja la lengua contra las mejillas, mientras usted ofrece resistencia en ambos lados. Continuamos con los reflejos. Un reflejo es un acto involuntario que realiza nuestro cuerpo en respuesta a un estímulo. Su producción se basa en el arco reflejo de la médula espinal,
Existen distintos tipos de reflejos. Reflejos innatos o congénitos. Estos reflejos son comunes en el ser humano y también se los ha denominado absolutos o incondicionados. Estos reflejos no necesitan la experiencia y son inmediatos tras el nacimiento. Por otro lado, se encuentran los reflejos condicionados, los cuales son adquiridos tras la experiencia a lo largo de la vida. Reflejos osteotendinosos o profundos. Estos reflejos se obtienen cuando se aplica un estímulo motor en el tendón o en un hueso determinado y se va a obtener como resultado la contracción del músculo. Por otro lado, se encuentran los reflejos cutáneos, los cuales van a responder a estímulos superficiales, es decir, en la mucosa o en la piel. Vamos con los reflejos primarios en los bebés. Estos son denominados también primitivos o arcaicos y se hace referencia a movimientos involuntarios realizados por el bebé. Son evaluados inmediatamente posterior al parto o en los días siguientes para tener en cuenta el funcionamiento y el desarrollo neurológico. El primer reflejo es el reflejo de la marcha. Para este sostenemos al bebé por debajo de las axilas y colocamos sus pies sobre una superficie y él inicia con un movimiento de marcha. El siguiente reflejo es el reflejo tónico del cuello. Colocamos al bebé sobre su espalda y este moverá su cabeza hacia un lado u otro, a su vez que extenderá sus miembros superiores. El siguiente reflejo es el reflejo prensil. Colocamos un objeto sobre la mano del bebé y este inmediatamente cerrará y sujetará dicho objeto. El siguiente reflejo es el de la presión plantar. Presionamos la planta del pie del bebé y cerrará los dedos. El siguiente reflejo es el reflejo del equilibrio. Tomamos al bebé de un lado y de esta manera vemos que él encoge sus extremidades manteniendo el equilibrio necesario. El siguiente reflejo es el reflejo de arrastre. Colocamos al bebé sobre su vientre y este iniciará con movimiento de los pies en sentido de arrastre. Ahora vamos con el reflejo del moro. Sostenemos al bebé de sus extremidades superiores y dejamos que caiga sobre esta superficie. Estirará sus extremidades superiores y generalmente llora. Existen ciertos reflejos en la infancia que se mantienen durante la vida adulta. El primer reflejo es el reflejo de la tos. Para esto utilizamos un hisopo. Le pedimos al paciente que abra su boca. A través del estímulo mecánico se ha generado la tos. El segundo reflejo es el reflejo del estornudo. Hacemos uso de un pañuelo que introducimos en la fosa nasal del paciente. A través de un estímulo mecánico se ha generado el estornudo. El siguiente reflejo es el reflejo del parpadeo. Hacemos uso de una luz brillante que ponemos directamente sobre los ojos del paciente. Se genera el parpadeo. Y el último reflejo es el reflejo del bostezo. Este es generado en respuesta a la necesidad de respiración. Reflejo rotuliano. Este reflejo ocurre cuando golpeamos con un martillo de goma la pierna del paciente y como resultado vamos a tener una pequeña patada. Reflejo aquiliano. Ocurre cuando se hace percusión directa en el tendón de Aquiles y como respuesta vamos a tener la flexión plantar del pie. Reflejo flexor de los dedos. Para este reflejo necesitamos que el antebrazo esté sobre el antebrazo del examinador y la mano en supinación. Vamos a percutir en el tendón flexor de los dedos y como respuesta obtenemos la flexión de los dedos. Reflejo bicipital. En este caso el paciente puede estar sentado o acostado y el brazo se debe encontrar semiflexionado y descansando sobre el codo. Se debe apoyar el pulgar sobre la fosa antecubital en el tendón del bíceps
y vamos a realizar una percusión. Como respuesta vamos a tener la flexión del antebrazo sobre el brazo. Reflejo tricipital. Para este reflejo necesitamos que el brazo del paciente forme un ángulo recto y vamos a percutir en el tendón del tríceps. Como respuesta vamos a tener la flexión del antebrazo sobre el brazo. Reflejo estilo radial. Se coloca el miembro superior en flexión sobre el borde cubital de la mano, reposando sobre la mano del explorador. Se percute la apófisis de estiloides del radio y se produce la ligera flexión de los dedos y de la muñeca. Reflejo cúbito pronador. Se coloca la mano en pronación y se percute la porción inferior del cúbito por encima de la apófisis estiloides y se produce la pronación con ligera aducción del antebrazo. Reflejo nasopalpebral o glabelar. Para este reflejo se requiere la percusión por encima del entrecejo o en la glabela y se va a producir la contracción de los orbiculares de los párpados. Reflejo supraciliar. Se requiere la percusión sobre los arcos supraciliares produciendo la contracción de ambos músculos orbiculares del párpado. Reflejo maceteriano. Para este reflejo necesitamos que el paciente se encuentre con la boca ligeramente abierta. Colocamos nuestro dedo pulgar en el mentón y realizamos la percusión. Reflejo palpebral. Este ocurre cuando se estimula sobre el párpado y el reflejo es un cierre de párpados. Reflejo plantar. Este se produce cuando se raspa con un objeto romo el borde externo del pie y como respuesta es la flexión de los dedos. Reflejo epigástrico. Este se produce al estimular la porción superior y media del abdomen y como respuesta vamos a tener la contracción del mismo. Reflejo cremastérico. Este es un reflejo que sucede en los hombres. Se debe estimular la parte interna del muslo en su parte superior utilizando un alfiler. La acción debe ser realizada de manera suave y la respuesta será la contracción del cremáster. Reflejo bulbo cavernoso. En este caso se realiza un pellizco suave en el pene y se obtiene como respuesta la contracción del esfínter anal. Reflejo anal. Se debe rozar la piel perineal y se obtiene como respuesta la contracción del esfínter anal externo. Reflejo corneal. Se debe rozar la córnea del paciente con un hilo de algodón produciendo el cierre de párpado. Reflejo fotomotor. Para este reflejo se realiza la iluminación directa de un ojo y se observa la respuesta pupilar ipsilateral. Reflejo fotomotor consensual. Para este reflejo vamos a cubrir el globo ocular del paciente sin presionarlo y vamos a ver cómo inmediatamente la pupila da una midriasis para acostumbrarse a la luz. Reflejo faríngeo. Para este reflejo vamos a estimular el borde posterior de la lengua y la respuesta será activar el reflejo nauseoso del paciente. Reflejo velopalatino. Para este reflejo se estimula el borde libre del paladar y se observa una elevación uniforme de este. Reflejo nasal estornudatorio. Este reflejo lo logramos estimulando suavemente la nariz del paciente con un pañuelo y lo que lograremos es simular un estornudo y un lagrimeo en los ojos. Este reflejo también se puede hacer jalando las vellosidades nasales del paciente. Reflejo de hociqueo. Se percute suavemente en la parte media de los labios y la respuesta será la acción de dar un beso o de hociqueo. Esto se observa por contracción del músculo orbicular, por el lóbulo frontal y se observa en enfermedad de Parkinson o por demencia. Reflejo de succión o de Oppenheim. Para este reflejo vamos a estimular la mucosa labial del paciente, logrando una succión incompleta por contracción del músculo orbicular. Esto se da en pacientes con lesiones del lóbulo frontal, demencias y lesiones pseudovulvares. Es normal de 4 a 6 meses de edad. Reflejo glabelar inagotable. Para este reflejo ponemos nuestro dedo índice entre el entrecejo del paciente y vamos a percutir 9 veces. Este reflejo es en personas sanas. Después de las 9 veces existe un acondicionamiento y las personas van a dejar de fruncir el entrecejo. En personas patológicas solo se da en un 30% de menores de 70 años y es positivo en personas con Parkinson y Alzheimer.
Reflejo córneo-mandibular o córneo-pterigoide. Por este reflejo vamos a estimular la córnea del paciente y lo que vamos a recibir es una desviación mandibular hacia el lado contralateral. Esto se da por lesiones en el núcleo motor del trigémino, en la cual hay una sinesia entre el músculo orbicular del ojo y el pterigoide externo. Signo de Argyll-Robinson. Consiste en la presencia de pupilas mielóticas con ausencia de reflejo fotomotor, pero con presencia de reflejo de acomodación. Esta se considera un signo específico de la lesión o disfunción de la sustancia gris periacueductal. Esto se da por presentación en patologías como neurosífilis o en diabéticos. El reflejo flat-out es la presencia de dilatación pupilar producida por una flexión brusca del cuello. Se encuentra presente en casos de irritación meningia como en meningitis o por hemorragia subaracnoidea. Pupila de Marcos-Ghosn o déficit pupilar aferente. En esta se examina la respuesta pupilar secundaria a un estímulo luminoso. Esta se contrae levemente seguida de una franca dilatación. Esto se da en lesiones a nivel de la retina, nervio óptico y a nivel del quiasma, el tracto óptico o el cuerpo geniculado lateral. Fenómeno del Flynn. Las pupilas se contraen paradójicamente en la oscuridad. Esto se observa en una atrofia óptica, en la neuritis óptica bilateral y en el estrabismo. Retracción cefálica o extensión cervical de Wattenberg. Para este reflejo vamos a tener la cabeza del paciente en flexión, vamos a percutir suavemente sobre nuestro dedo índice y vamos a tener una extensión involuntaria. Esto se da en los segmentos 2, 3 y 4 cervicales. Se observa en las lesiones bilaterales, piramidales y en esclerosis múltiple bilateral. Reflejo cigomático. Para este reflejo vamos a percutir suavemente sobre el cigomático y lo que vamos a observar es una lateralización mandibular ipsilateral. Esto se observa en lesiones supranucleares del cuarto par. Signo de cortina de Bernet. Esto se observa cuando hay lesiones unilaterales del noveno par. Al estimular con bajalenguas la orofaringe se produce una contracción de la pared faríngea del lado sano, la cual la arrastra al otro lado, produciéndose un fenómeno conocido como el signo de la tramoya. Vamos a comenzar con el reflejo de Jacobson. Pediremos a la paciente que nos estire la mano totalmente y pediremos que la relaje. Y con la cara dorsal, con el martillo de percusión, vamos a percutir en la apófisis estiloide del radio. Este reflejo produce la flexión de los dedos. Reflejo de presión forzada. Este reflejo se manifiesta porque después de frotar la palma de la mano se produce la flexión de los dedos de esta manera, que llega a apretar fuertemente el objeto flotador. El reflejo de la presión forzada unilateral indica una lesión frontal unilateral y el reflejo de la presión forzada bilateral se presenta en situaciones como la hipertensión craneal. Reflejo de aproximación o imantación. Consiste en retirar la mano u objeto de la mano del paciente y la mano del paciente se dirigirá hacia la dirección del examinador. Tiene el mismo significado patológico del reflejo de la presión. Reflejo tónico de evitación. Consiste en poner la mano del examinador en la mano del paciente. Al momento de realizarlo, el paciente realizará los movimientos de aducción y de extensión. Esto se observa en lesiones contralaterales. Reflejo palmo-mentoniano. Se rasga con la uña o con un objeto romo la superficie palmar de forma rápida y repetitiva sobre la eminencia tenar, produciendo una contracción del músculo del mentón. De esta manera realizaremos el reflejo. Signo de Oppenheim. Se obtiene de la fuerte presión de los dedos pulgar e índice sobre la superficie anterior de la tibia, desde la rodilla hasta el tobillo. Signo de Gordon. Presionando firmemente la porción media o inferior de los músculos de la pantorrilla en pacientes con lesión del tracto piramidal. Se realiza así este reflejo. Signo de Chaddock. Se provoca el signo de Babinski estimulando la parte externa de la planta del pie. Podemos observar que tenemos una flexión de la planta del pie.
Tenemos el signo de echado reverso, que es desde la parte superior hasta la parte inferior, que también podemos observar la flexión de lo que es el pie. Signo de Stransky. Abduciendo pasivamente el quinto dedo se obtiene la misma respuesta que en todos los anteriores, sucedáneos de Babinski. Podemos observar la flexión del pie. Signo de Bing. Pinchando en forma suave y repetidamente la superficie dorsolateral del pie, se desencadenará la extensión del primer dedo. El signo de Hoffman. Se sostiene con la mano izquierda del explorador la mano del enfermo, con la palma orientada hacia abajo y los dedos relajados. Se toma el dedo medio del enfermo entre los dedos índice y medio y se aplica peñiscos rápidamente de esta manera, produciendo una flexión brusca sobre el falange distal. El signo se haya presentado si se produce una flexión del falange distal de los dedos índice y pulgar. Implica compromiso piramidal por lesión ubicada por encima de C5. El examen físico del sistema nervioso motor. En este vamos a evaluar 3 aspectos: sensibilidad, coordinación neuromuscular y el equilibrio. En la sensibilidad vamos a evaluar, para empezar, la sensibilidad táctil. La sensibilidad táctil o protopática. O tomamos un objeto romo y hacemos el estímulo con el paciente con los ojos cerrados y le vamos a pedir que diferencie dónde le estamos tocando. Palma de la mano. Muñeca. Táctil o compás de Weber. Para esto utilizaremos una pinza, pondremos el estímulo en la parte media y se le va pidiendo al paciente cuando va sintiendo 2 estímulos. Ahora. Sensibilidad dolorosa. Para eso necesitamos la ayuda de una aguja o de un objeto punzante y lo que se va a hacer es percutir las superficies del paciente sin llegar a lesionarla y el paciente nos dirá si le duele o le pincha. Pincha. Sensibilidad térmica. Para eso utilizaremos un tubo de ensayo con agua caliente y uno con agua fría y se los alterna indistintamente para ver si el paciente logra diferenciar los cambios. Caliente. Frío. Caliente. Frío. A estimular a la primera sensibilidad, que es la sensibilidad de presión o varestesia. Para esto presionamos los tegmentos del paciente y él nos va a decir si es que sientes la presión. Sí, sí. Sí. Sensibilidad vibratoria o palestesia. Para eso necesitaremos un diapasón o, en caso de no poseer, algún objeto que vibre. Se lo pondrá sobre superficies óseas y se lo irá alejando pidiéndole al paciente si es que siente la vibración y cuándo deja de vibrar. Sí, todavía. Sí. Sensibilidad postural o batiestesia. Para eso tomamos una porción del cuerpo que se pueda mover, como es el caso de los dedos, lo tomamos por su parte media y lo movemos. Si el paciente logra identificar el movimiento se llama sinestesia y si logra identificar hacia qué lado, batiestesia. ¿Sienten que lo estoy moviendo? Sí. ¿Hacia qué lado? A los 2 lados. La grafiestesia. Para el paciente va a tener los ojos cerrados y con un objeto romo vamos a dibujar unos números o letras sobre el paciente. ¿Qué número es? El 0. A continuación vamos a hablar sobre la coordinación neuromuscular. Eso quiere decir que los movimientos normales deben efectuarse de manera ordenada y armónica, con un reparto adecuado de la fuerza y la velocidad de los respectivos grupos musculares del paciente. Esta armonía se la conoce como taxia. Para la exploración de la evaluación de la coordinación comienza con lo que es la inspección, observando detalle de la actitud, la postura del paciente, si está de pie, si está sentado y en sus desplazamientos. Asimismo, cuando manipule lo que son sus ropas u otros objetos al acostarse, al incorporarse, evaluando lo que es la rapidez, la precisión, la amplitud, entre varios movimientos que realiza el paciente. A continuación hablaremos sobre la taxia estática. Esta explora la actitud del paciente y el mantenimiento de la postura, tanto de pie como sentada. Se evalúa con la maniobra de Romberg, que en caso de ser positiva se lo denomina signo de Romberg.
Se le pide al paciente que se coloque de pie con los pies juntos y la mirada hacia el frente. Viendo que ella puede mantenerse en esta actitud, se le solicita que cierre los ojos. Normalmente se debe mantener con esta correcta postura. En el signo de Romberg que sea positivo, la maniobra resulta cuando el paciente con compromiso de los cordones posteriores o del laberinto, al cerrar los ojos, queda privado de lo que es la recepción estereoséptica y puede perder el control del equilibrio y caer bruscamente. En casos dudosos también se le pide al paciente que coloque un pie delante del otro. El problema de tener, si tiene dificultad, puede presentar lo que es una ataxia, porque esta debe mantener su base de sustentación para no caerse, pero como es una paciente sana, vemos que sí puede ponerse en esta posición. A continuación hablaremos sobre la ataxia dinámica. Esta se evalúa en los miembros superiores que se explora con la prueba clásica del índice de la nariz. Se le indica lo que es al paciente que primero con los ojos abiertos y luego cerrados toque la punta del dedo índice el extremo de su nariz. De esta manera, se le indica al paciente que lo repita con ambas manos. En esta maniobra vamos a efectuar lo que es la fluidez y el movimiento de esta. A continuación vamos a evaluar la prueba talón-rodilla. Esta se efectúa en los miembros inferiores. El paciente tiene que adoptar una posición de decúbito dorsal, es decir, debe tocarse con una y con otra talón la rodilla opuesta. La prueba se lleva a cabo al principio con los ojos abiertos y después con los ojos cerrados, a diferentes velocidades. También se le puede pedir al paciente que en esa misma posición deslice sus talones desde la rodilla hasta el empeine del pie opuesto y viceversa, con los ojos cerrados. A continuación vamos a realizar la maniobra de Fournier. En esta se le pide al paciente que se coloque en decúbito dorsal y adopte la posición de sentado inmediatamente. También al caminar en lo que es en línea recta, de adelante hacia atrás, con los ojos abiertos mirando hacia el frente. Luego con los ojos cerrados. En el individuo atáxico la marcha será incoordinada, es decir que los movimientos serán asinérgicos, la base de sustentación amplia, caminando con los brazos extendidos. A continuación vamos a hacer la exploración de los miembros alternantes. Para la capacidad de realizar estos movimientos alternantes, sucesivos y rápidos, debe ser explorada comparativamente en ambos hemisferios simultáneamente. A continuación evaluaremos los miembros superiores. Se le pide al paciente que extienda y flexione los dedos, como manera de estar escribiendo en un computador, efectuando movimientos rápidos y alternantes, movimientos de pronosuposición, alterantes de antebrazos y manos. Asimismo, también vamos a evaluar los miembros inferiores, colocando ambos pies sobre una superficie, en esta sería el suelo, apoyándolos sobre los talones, efectuando movimientos alternantes de flexión y extensión. La dificultad o incapacidad para efectuar con cierta velocidad y precisión estos movimientos indica lo que es una paresia discreta, lo que son anomalías en el tono, sea hipertonia piramidal o rigidez extrapiramidal, o también por difusión cerebelosa. A continuación hablaremos sobre el equilibrio. En ella vamos a realizar la prueba de flamenco. Esta tiene como objetivo medir el equilibrio estático de una persona. A continuación se le va a pedir al paciente que se ponga de una manera erguida con ambos pies en el suelo, flexionando una pierna y agarrándola con la mano. Esto se basa en contabilizar el número de veces que el paciente ha necesitado para lograrse mantener en esta forma. Si el paciente se cae más de 15 veces, se finaliza esta prueba. A continuación vamos a hacer la prueba en equilibrio en forma de T. Este test va a consistir en decirle al paciente que adelante el tronco y colocarlo paralelo al suelo, a la vez que esta va a elevar una pierna por detrás mirando siempre hacia el frente, teniendo una forma de T. En este se le pide al paciente que mantenga esta posición por 10 segundos. Si se mantiene va a tener una valoración de 4 puntos. Si pierde el equilibrio más de una vez, 2 puntos. Y si no es capaz de realizar esta prueba, pues va a tener una valoración de 1 punto. A continuación vamos a hacer la exploración de miembros superiores. En esta se va a colocar al paciente con los brazos extendidos hacia el explorador, o sea, en este caso sería hacia el frente, señalando con los dedos índices
Y a continuación se le va a ordenar que cierre los ojos y valore la desviación de estos índices. Como es una persona normal, no va a tener una desviación de los índices. Vamos a realizar la prueba de Unterberger. En esta se le ordena al paciente que se ponga de pie y este simula de 80 a 100 pasos en un minuto sin avanzar con los ojos cerrados y los brazos pegados al cuerpo, levantando las rodillas al dar cada paso, como si se estuviera en marcha. En lesiones periféricas el paciente va a tender a desviarse, pero como es normal, no se desvía.